Amados hermanos, amigo, familia, qué gusto estar con ustedes en este hermoso día, aleluya, que Dios nos regala. Usted y yo amanecimos vivos, bendito sea nuestro Dios, agradecidos por este milagro extraordinario de poder respirar. Yo lo invito a que usted, aleluya, respire y dígale, wow, aleluya, yo resucité en el día de hoy. Te invito a que adoremos, papito lindo, te damos muchas gracias por este milagro. Estamos seguros que el plan que tú has establecido desde antes de la fundación del mundo, que habla acerca de nuestro destino profético, sigue vigente. Disfrutamos este día, el cual entregamos en tus manos. Adoramos y exaltamos tu nombre porque nos ha regalado un nuevo día que tú has creado. Como dice la palabra, este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Gracias por darnos un lugar donde recostar nuestra cabeza y poder declarar lo que dijo el salmista. Yo me acosté, yo dormí, yo desperté, porque Jehová me sustentaba. Te damos muchas gracias. Amén. Y amén, gloria al Señor. Le damos la bienvenida a aquellos que ingresaron a los devocionales desde el corazón de Dios. Soy el pastor Fabio Castañeda, donde todos los días pues escucharás una palabra que estoy seguro que bendecirá mucho tu vida. Mis amados hermanos, continuamos con esta enseñanza que iniciamos el día de ayer. Estamos hablando acerca de un tema titulado Atrévete a creer. Atrévete a creer. Entonces, creo que esto es una palabra extremadamente muy directa referente a lo que estamos viviendo. Yo desconozco por qué situación estás pasando, pero sé que puedes estar pasando por alguna dificultad porque yo también he estado en esa página y sé lo que se siente, sé las angustias, los momentos en los cuales se maneja dolor, soledad, miedos, incertidumbre, acusaciones del enemigo y un sinnúmero de cosas que enfrentamos a diario. Y les decía que hay una declaración, y ya usted la sabe porque se la expliqué, que Jesús dice en medio de esas crisis. Quizás para muchos puede ser no muy alentadora. Muchos queremos es que Dios desaparezca en todas las circunstancias que estamos viviendo, pero en la dinámica del reino de Dios, Dios usa muchas veces las crisis porque Dios permite que pasemos por ellas, porque no solo será nuestra escuela, allí maduraremos, allí vamos a avanzar, porque ni Dios Padre le evitó eso al mismo Jesús, lo sometió muchas veces a sufrimiento. Y la declaración de solo cree, esto va a hacer que nosotros entendamos muchas cosas. Después de que pasamos ya y superamos la crisis, yo sé que usted mismo puede ser un testimonio de decir, wow, gracias por todo lo que pasé. Cuando ya salimos de la oscuridad, por así decirlo, de esos momentos, se suele hacer preguntas y en entrevistas se le ha preguntado a personas que han estado en situaciones difíciles, ¿cómo saliste de esa situación? ¿Qué lesión aprendiste? Entonces la gente suelta unas palabras increíbles y hasta le han preguntado, ¿volverías a repetir esa situación? Y muchos dirían, ¿cambiarías algo? No, no cambiaría nada. No cambiaría nada porque entendí como lo entendió Job. Job, recuerde las últimas palabras que él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, como quien dice, la revelación de Dios y la credibilidad de Dios en Job aumentó tanto después de la tragedia, después de la pérdida. Entonces, a veces hay cosas que no entendemos. Entonces, lo mejor que tenemos que hacer y lo más recomendable por Dios mismo es que, como si Dios pidiera un requisito, solamente cree. Y ayer le mostré bíblicamente, le mostré por la palabra que a todas aquellas personas que creemos, todas las cosas no son posibles. Y le mostré el ejemplo de un papá que estaba enfrentando una desgracia y una crisis muy fuerte y él pudo ver el milagro en su hijo porque creyó. Ahora, surge una pregunta. Si alguien de pronto un poco atrevido dijera, ¿y por qué es necesario?
¿Por qué tengo que creer, pastor? Dígame, ¿por qué estoy obligado a creer? ¿Por qué no se soluciona mejor el problema que estoy viviendo? ¿Por qué se me invita a creer en medio de mi dolor? ¿Por qué se me invita a mí a creer en medio del dolor? Pues sencillamente porque los milagros siempre se dan en un ambiente de credibilidad. Y si tú no crees, el milagro se va de ti. Voy a volverle a repetir esto. Si usted dice, ¿por qué es necesario creer? Porque los milagros bíblicamente siempre se dan en un ambiente de credibilidad. Tienes que creer sí o sí. Si no crees, el milagro se va de ti. Abortas el milagro y te lo voy a mostrar bíblicamente. Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguía a sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José y de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y en sus parientes, y en su casa. Y no pudo, escuche esto por favor, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos y estando asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Permítame analizar un poco este pasaje. Jesús, en su desplazamiento de ir a diferentes territorios, fue a su propia tierra, a su propia nación. Allí donde en su tierra que le vio crecer, y cuando le escuchaban hablar, la gente se sorprendía. O sea, veían que era Dios hablando a través de él, que literalmente era Dios mismo hablando. Entonces comenzaron, el texto dice, se admiraban de lo que decía y decían: pero ¿de dónde tiene tanta sabiduría que les dada? Pero y los milagros que se está viendo. Entonces note que ahí había un ambiente de credibilidad en ese momento con las confesiones que estaban haciendo. Esto tiene que ser de Dios, mire la sabiduría, mire los milagros. Pero cuando entra la familiaridad, cuando no honras a una persona que aunque nació en tu tierra, pero está marcado por Dios, entonces note cómo los milagros se detienen. Ya dejó de ser un profeta, dejó de ser ese Dios que admiraban y seguían, y lo redujeron a un carpintero. Y dijeron: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José? Y comenzaron a mencionar toda la familia. Aquí están sus hermanos, aquí están sus hermanas. Y pasaron de credibilidad a escandalizarse de él. Entonces hubo una incredulidad, se levantó un ambiente de incredulidad. Y eso es lo que muchas veces sucede. Dios comienza a operar en milagros en la vida de muchas personas y a usar al que sea, al que Dios quiere usar, así sea tu familiar, así sea tu hermano, así sea a tu mamá, tu papá, un pastor que a lo mejor quizás no llene tus requisitos ni tus expectativas, pero Dios lo está usando. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Comenzamos con nuestros razonamientos y no honramos lo que estamos supuestos a honrar. Dice la Biblia, note lo que les tuvo que decir Jesús, mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes. ¿Por qué? Porque se lo digo por experiencia. Soy el pastor de mis hijos y soy el papá de mis hijos. Entonces es una línea tan delgadita que mis hijos no saben en qué momento le estoy hablando como papá
o le estoy hablando como pastor? Quizás como papá pueden de alguna manera ponerse, como decimos nosotros, tú a tú o pico a pico, como decía mi papá, tú a tú, pero cuando ya está frente a la línea del pastor, hay una honra que también se debe dar al papá y obviamente al pastor. Entonces, hemos tenido que enseñar a nuestros hijos porque es una línea muy delgadita. ¿Por qué? Porque se tiende por naturaleza a deshonrar lo que te es familiar. Pero es que mira, tu hermano es el pastor, pues a mí qué me importa que sea el pastor, pero él es mi hermano. O sea, la gente, pero es que es Jesús el que está hablando, es el que está haciendo los milagros, pero sí, él es el carpintero. Él no le hizo una mesa a mi papá, él no le hizo una mesa a mi vecino y a mi hermano, pues ¿qué de Dios va a venir él? ¿Qué de Dios? Entonces cuando comienzas con esos razonamientos, porque Dios decidió conformar su iglesia de gente humana con defectos, que todos, desde el pastor al que tú consideres más ungido, también está en proceso de construcción y es fallido, también comete errores. Entonces aquí se trata, el milagro se provoca cuando tú sabes honrar. Cuando tú sabes creer a lo que Dios ha depositado en ti, a lo que Dios ha puesto a tu alrededor para bendecirte. Entonces, mire lo que sucedió. La situación hizo que el mismo Jesús, mire lo que dice, no pudiera fluir en milagros porque el texto dice no pudo. Por eso esta palabra no pudo se conecta con lo que te dije, porque los milagros se dan en un ambiente de credibilidad, porque si no está en ese ambiente de credibilidad, el milagro se va de ti. El milagro se va de ti. ¿Qué fue lo que sucedió? Jesús es el Dios de los milagros. Y dice la Biblia que allí no pudo hacer milagro, salvo que, dice, sanó a unos pocos poniendo las manos sobre ellos, como quien dice, me voy de aquí y a los que alcance a tocar por el contacto de mis manos reciben sanidad de lo que estén. Entonces imagínense a Jesús asombrado, porque el texto dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Imagínense Jesús asombrado. ¿Cómo sería ese ambiente de tinieblas, de incredulidad tan fuerte? Que Jesús dijo, yo me voy de aquí. Aquí esta gente no cree en los milagros, esta gente no provoca los milagros, no pisa los terrenos sobrenaturales que debe de pisar, no sabe honrar, entonces yo me voy de aquí. Jesús se va imponiendo las manos sobre uno y el texto dice, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Es decir, la incredulidad de otros no pueden detener nuestro avance. Sigamos predicando, sigamos avanzando, pero si tú quieres recibir el milagro por el cual has estado orando, necesitas levantar un ambiente de credibilidad y decirle, Señor, yo me voy a atrever a creer. Aunque esté en dolor, te voy a creer. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos, familia, cuídense mucho. Bendiciones. Bye bye.